Muy buenas tardes, chicos. Debido a un contratiempo familiar que tengo, no les puedo dar la clase de forma de forma virtual, en tiempo real. Entonces les estoy dejando este video guardado ya aquí en la plataforma de YouTube para que ustedes puedan verlo eh, y reciban las indicaciones de lo que es la clase del día de hoy. Les aclaro que como ustedes vienen de un 10º año, la materia de ciencias naturales que ustedes veían hasta el año anterior, ahora se ha dividido en varias ciencias, ¿no? Vamos en esta vez a explorar la ciencia de la biología. ¿Qué tiene que ver la biología? Si alguna vez les explicaron, las ciencias naturales se compone de un conjunto de ciencias, ¿no? Entre ellos la biología, la astrología, la anatomía y muchas otras ciencias que estudian cuestiones de la naturaleza. Ahora, si estamos hablando de biología, ¿qué es la biología? Bueno, pues la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Los organismos vivos están formados por una célula, son organismos unicelulares, y los que están formados por más células son organismos pluricelulares, y estas células están relacionadas entre sí. La célula es, por tanto, la unidad básica de la vida. Eso quiere decir que si no existieran las células, no existiera la vida, no existieran organismos que se muevan, que interactúen, que creen otros organismos. No existieran, si no existiera la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células y dentro de ellas ocurren las reacciones bioquímicas necesarias para que exista la vida. Existen varias teorías sobre el origen de la vida, como el creacionismo, que es lo que históricamente desde muy pequeños nos han inculcado sobre un ser grandioso y majestuoso que creó a la humanidad y que nos dio ciertos atributos a cierta raza, y también creó a ciertas subrazas que son los animales, los minerales, y todo esto se compone en un ecosistema para que todos podamos tener un papel importante dentro del desarrollo de la vida. Bien. La praspemia, o la más aceptada por la comunidad científica en la actualidad, que es la evolución química. Bien, nos dicen que primero hay ciertas teorías. Bueno, estamos hablando de teorías, ¿no? La creación es una teoría, porque hasta cierto punto no se ha llegado a comprobar. Y también la evolución también es una teoría, porque hasta cierto punto tiene su nivel de comprobación, pero también existen eslabones perdidos que no unen todavía para dar certeza de que en realidad sí sucedió la evolución o no sucedió la creación. Bien. La evolución química, por su parte, consideramos que el universo se originó mediante el Big Bang. Esto quiere decir, siempre nos han comentado que el Big Bang fue aquella gran explosión que se dio por casualidad en el universo y que se encargó de reunir los minerales y materiales que existían en el universo, y los gases y los químicos se fueron relacionando y formaron una gran masa de materiales que estaban hirviendo en el espacio y que luego se fueron enfriando, y que por fortuna fue la mezcla necesaria para que existiera la vida mediante microorganismos al principio, y luego estos microorganismos pues fueron evolucionando tras millones y millones de años en la historia, hasta que se fueron formando otros organismos mucho más complejos, y hasta ahora los organismos muchísimo más complejos que somos nosotros. Bien,
Esto en referente a las teorías del origen de la vida. No existe una verdad cierta todavía. Existen teorías en las que nos basamos las personas. Ya depende del criterio de cada quien si cree tanto en la evolución como en la creación. Bien, tenemos aquí los tipos de células. Se acabó de decir que si no existiera la célula, probablemente no existiera la vida en el planeta Tierra, o la vida fuera diferente, totalmente sencilla y no fuera tan compleja como estoy hablando de los organismos que existen en la faz de la Tierra. Bien, nos dice acá, principalmente diferenciamos dos tipos de células: las células procariotas, que pro nos quiere decir antes de, y carión, que nos quiere decir núcleo, y las células eucariotas, que eu quiere decir verdadero y carión quiere decir núcleo. Entonces una palabra se diferencia de la otra mediante este tipo de vocablos. Nos quiere decir que una nos quiere decir antes del núcleo y lo otro quiere decir el verdadero núcleo. Bien, las células procariotas son aquellas que no tienen un núcleo claramente definido ni delimitado por una membrana, mientras que las células eucariotas sí cuentan con este núcleo real y claramente definido por la membrana nuclear. Tenemos acá dos tipos de células, no tienen nombre, pero quisiera que visualmente ustedes identifiquen y difieran una de la otra. ¿Cuál de las dos vendría a ser la célula eucariota y cuál de ellas vendría a ser la célula procariota? Si nos dicen que la célula procariota es el sistema más sencillo y la eucariota es ya un sistema evolucionado, mucho más complejo, entonces podemos claramente identificar cuál es la célula que tiene una composición más compleja y cuál es la célula que tiene una composición un poco más sencilla. Pero no dejan de ser células y son base de la vida, cualquiera de las dos. Los organismos procariotas son todos unicelulares, aunque pueden llegar a formar colonias. Los organismos que forman parte de este grupo son las bacterias. Los organismos eucariotas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, y dentro de ellos podemos encontrar protistas, hongos, plantas y animales. Existe una gran variedad de células eucariotas, por el contrario, pero generalmente distinguimos entre células animales y vegetales. A las células vegetales las diferenciamos de las animales porque las primeras tienen una pared celular que les da protección y un aspecto más rígido, y porque poseen cloroplasto, en cuyo interior ocurre la fotosíntesis. Por su parte, las células animales, al contrario de las vegetales, poseen dos centriolos que formarán el centrosoma, que tiene un papel relevante en la división celular. Entonces, por este lado podemos ver un ejemplo de célula eucariota vegetal, y acá podemos ver la célula eucariota animal. Entonces esa es la diferencia. Son complejas las dos, pero también se diferencian entre sí. Y finalmente tenemos la actividad para el día de hoy. Ustedes van a investigar y realizar un gráfico comparativo entre las características de las células eucariotas y procariotas. Y luego va a realizar listados sobre los elementos de las células, tanto eucariotas como procariotas. Las dos actividades se complementan, así que realizando una pues ya tendrán respuesta a la otra. Esto lo ponen en una hojita y, como ya les indiqué, pueden subirlo en la carpeta que existe en la nube para el curso. Buscan
la carpeta con su nombre y apellido y la suben mediante foto, mediante un archivo PDF, un Word o una presentación de PowerPoint. Lo que ustedes decidan, se les revisará. Cabe recalcar que las carpetas están abiertas hasta el día siguiente, 10 de la mañana, o sea, hasta mañana 10 de la mañana, y el cuestionario de asistencia está activo hasta las 7 de la noche para que todos se puedan registrar.